Bienvenidos. Qué gusto volvernos a encontrar. Sabes, el día de hoy tenemos algo importante para tu vida y para la mía. Hemos estado caminando a través de los mensajes de la fe. Y el día de hoy tenemos un mensaje muy especial de la palabra de Dios. Estimular la fe es el propósito de Dios en nuestras vidas. De acuerdo a lo que la palabra nos declara, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De tal manera que el día de hoy tenemos un pasaje de las Escrituras que sé que estimularán tu fe, que sé que a través de este pasaje tú y yo podremos crecer en los propósitos de Dios para nuestras vidas. Quiero invitarte para que vayas al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 4. La semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir un mensaje a través de una mujer que pedía clemencia para su hija que estaba atormentada por un demonio. El día de hoy vamos a ver a otro padre que también, sufriendo por la necesidad de su hijo, viene al encuentro del Señor Jesucristo. Mis amados, este es un momento que como padres podemos tomar en cuenta, darnos cuenta realmente que cuando nuestros hijos están pasando por necesidad, tú y yo podemos recurrir al Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios el día de hoy? Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos del 26 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Cafarnaún un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús dijo: si no viereis señales y prodigios, no creería. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Mis amados, qué pasaje tan más hermoso, qué lección tan importante recibimos el día de hoy a través de la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca de la necesidad de acercarnos al Señor Jesucristo con fe. Y hemos visto a través de los diferentes pasajes cómo cada vez que alguien se acerca al Señor Jesús, tiene que dar prueba de su fe, de que hay un momento en que la fe es probada para cada uno de nosotros. Y esta no es la excepción en este comentario, en este pasaje. Lo primero que vemos es a este hombre que viene delante del Señor Jesucristo. Este hombre no creía en Jesús. Este hombre creía en lo que Jesús hacía. La fama del Señor Jesucristo se había levantado y este hombre había escuchado que Jesús hacía milagros. Él fue buscando al hacedor de milagros. Él fue buscando una respuesta para su hijo. Él fue buscando por amor que su hijo recibiera lo que estaba necesitando. Mis amados, la distancia que este hombre tuvo que recorrer fue de aproximadamente unos 25 kilómetros. Él no estuvo pensando en qué cantidad de tiempo tenía que tardarse para llegar a Jesús,
sino que él lo único que iba buscando era que su hijo recibiera su bendición. Por eso la palabra de Dios nos dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, ¿te das cuenta de qué manera la gente hablaba de Jesucristo? ¿De qué manera se pasaba el mensaje de Jesús, aunque la distancia eran de 25 kilómetros? En ese momento, cuando este hombre, este oficial del rey, escucha que Jesús llegó ahí, inmediatamente se dispone a ir a buscar a Jesús. ¿Qué dice él? Cuando vio a Jesús, dice, vino y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Qué diferente encontramos a este oficial del rey, aquel centurión romano del capítulo 8 de Mateo, cuando viene a buscar a Jesucristo para que sane a su criado. Este hombre le ruega a Jesús, ven conmigo. Pero la fe del centurión romano le hizo ver a Jesucristo que para él no era necesario que lo acompañara, sino que dijera la palabra, di la palabra y mi criado sanará. La fe de uno y la fe de otro podemos verla. ¿De qué manera estaba actuando este hombre cuando viene y le ruega a Jesucristo? Desciende conmigo. Él sabía que la necesidad era llevar a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque este hombre creía en lo que Jesús hacía, mas no creía en Jesús. Jesús pone una prueba delante de este hombre cuando le dice, si no viereis señales y prodigios, no creería. Mis amados, este hombre se dejaba llevar porque había señales, porque había prodigios, pero no en la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 22, lo dice muy claramente. Los judíos buscan señales, los griegos buscan conocimiento. Jesús estaba refiriéndose a este hombre. El centurión era romano, este oficial era judío, era del pueblo de Israel. Y Jesús le hace este reproche. Si no viereis señales y prodigios, no creerías. Este fue un momento en que la fe de este hombre, el amor a su hijo de este hombre fue probado. Siendo un oficial de alto rango en el palacio del rey, pudiésemos pensar que su ego hubiese hecho posible que este hombre no resistiera el reproche de Jesucristo. Mis hermanos, cuando estamos necesitados, cuando venimos delante del Señor, nuestra necesidad es siempre venir en humildad, es siempre venir en sencillez, haciendo a un lado nuestros conocimientos, nuestros rangos, que no sirven de nada delante de Él. No en vano la palabra de Dios nos dice muy claramente en la carta de Santiago, que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Este hombre, a pesar de lo que era como oficial de rango alto, se humilló delante del Señor Jesucristo y le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Para ese hombre la necesidad más grande era que Jesucristo fuese con él. ¿Recuerdas? El centurión romano no necesitaba que Jesús fuera, porque el centurión romano estaba creyendo en la persona de Jesucristo. Por eso le dijo claramente, di la palabra. Mis amados, qué importante es cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas a darnos una palabra. Qué importante es que tú y yo creamos realmente lo que Dios dice a través de su palabra, porque cuando Dios promete, cumple. Esto es lo que el centurión romano le hizo ver al Señor Jesucristo. Si tú dices, creo que cumples, creo que se hace como tú lo dices. Para este hombre era necesaria la presencia de Jesús, de tal manera que le vuelve a rogar, por favor, ven,
Pero mira, mi amado, aquí viene otra prueba para la fe de este hombre. Le dice el Señor Jesucristo en el verso 50, ve, tu hijo vive. ¿Te das cuenta? Jesús no le dijo en ningún momento, te voy a acompañar. Jesús le dice, ve. Y ese es un momento muy especial para la vida de este hombre. Él estaba rogando porque Jesús fuera con él. Pero la respuesta de Jesús va más allá de lo que él pedía. Ve, cree en lo que te digo, y así se hará. Fue una prueba para la fe, porque este hombre pudo haberse doblado de rodillas y volver a clamar a Jesucristo para que lo acompañara a su casa. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Se fue, y cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Podemos darnos cuenta de que ese hombre se vino durante todo el camino. La palabra de Dios nos dice que este hombre al día siguiente regresó a su casa. La palabra de Dios nos dice que este hombre tardó un tiempo en regresar. ¿Te puedes imaginar lo que ese hombre iba pensando en el trayecto de su viaje? ¿Te puedes imaginar a ese hombre diciéndose a sí mismo, si él lo dijo, debe ser verdad? Mi hijo debe de estar sano. Al llegar, le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Sabes qué sucedió? El padre entonces entendió que aquella hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Este hombre pasó por 3 etapas. La primera etapa, oía él que Jesús hacía milagros y creyó en lo que él hacía. La segunda etapa, este hombre creyó en lo que Jesús decía. La tercera etapa, este hombre creyó en Jesucristo. ¿Te das cuenta de qué manera se puede manifestar el propósito de Dios para tu vida? De esta manera este hombre no solamente recibió la bendición de la sanidad temporal de su hijo, este hombre recibió una bendición eterna al creer en Jesucristo. Porque la palabra de Dios nos dice que cuando él creyó, dice la palabra de Dios, dice, y creyó él con toda su casa. Mis amados, la casa de este hombre no solamente eran sus hijos, su esposa, la casa de este hombre era todos los sirvientes que estaban alrededor de él. Y como un hombre, como un oficial de alto rango, tenía suficiente personal en su casa. La palabra de Dios dice que la salvación no solamente fue para aquel que pidió clemencia para su hijo. La salvación fue cuando todos se dieron cuenta de la manera en que Jesucristo había respondido a la necesidad. Y sus sirvientes creyeron y reconocieron a Jesucristo como el Salvador. Él y toda su casa. Qué hermoso mensaje. Qué hermosa la observación de la palabra de Dios que nos dice un hombre creyendo en otro que hacía algo. Un hombre que cree en lo que dice el otro. Pero un hombre que se da cuenta que verdaderamente aquel que respondió es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que puede resolver la necesidad de ese hombre, de la tuya y de todos los que nos están escuchando. Vale la pena que tú y yo reflexionemos en el mensaje de la palabra de Dios, que nos demos cuenta que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Quiero dejarte con esto. El día anterior, el hombre creyó en la palabra de Jesús. Ahora creyó en la persona de Jesús. Un beneficio temporal trajo una bendición eterna. Le doy gracias a Dios esta mañana por la palabra que nos ha dado. Y te recuerdo, Jesucristo es la respuesta para tu vida y para la vida de los nuestros.
Solamente ponle atención a su palabra, porque la palabra de Cristo es verdad. Que Dios te siga bendiciendo.